Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. En el capítulo de hoy nos acompaña Camilo Lanata Giralt, arquitecto USACH, máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, quien es actualmente el encargado de la Unidad de Habitabilidad y Eficiencia Energética del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Muy bienvenido, Camilo. Hola Gino, gracias por la invitación, un gusto volver a encontrarnos. Bueno, entremos rápidamente en materia. Hablamos de acondicionamiento térmico, pero esto debe tener alguna historia. ¿Desde cuándo comienza esta preocupación por el acondicionamiento térmico? Y particularmente, ¿desde cuándo comienza la preocupación estatal por aquello, digamos? Mira, desde la política pública, en el año 2000, se incorpora a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones la exigencia de que todas las viviendas nuevas deben contar con acondicionamiento térmico en sus techos. Luego, en el año 2007, se complementa esa primera etapa con la exigencia de acondicionar térmicamente los muros de la envolvente de la vivienda y los pisos ventilados, vale decir, estos pisos que no están en contacto directo con el terreno natural, sino que están separados del suelo. Y además, un porcentaje máximo de ventanas en la envolvente de las viviendas. O sea, creo que te lo había preguntado antes, pero ¿significa que antes de esa fecha no existía nada y cada uno construía como quería? ¿O habían ciertos criterios acordados tácitamente? Mira, desde el punto de vista de la normativa no había ninguna exigencia. Vale decir, la disposición del diseño y de las especificaciones técnicas y soluciones constructivas eran obra del proyectista, del arquitecto, la arquitecta y del constructor. Yo creo que antes también se construía con ciertos criterios de estrategias pasivas arquitectónicas que contribuían al confort interior, pero la normativa establece un piso mínimo a partir de ese año y lo que ocurre es que al menos la industria inmobiliaria se remite a los mínimos. La preocupación era básicamente por la vivienda social o por el stock de viviendas particulares anteriores. ¿Cuál es el diagnóstico? Que la vivienda, si fuera por la vivienda social, ¿era porque se había construido con bajos estándares o no es así? En realidad se pensó en todas las viviendas, en que cualquier vivienda que se construyera en Chile tuviese un estándar mínimo de acondicionamiento térmico, velando por la eficiencia energética de estas edificaciones, pero además por la calidad del ambiente interior, por propiciar condiciones de confort dentro de las viviendas. Ahora entiendo que todo este impulso, yo no sé si es respecto del stock antiguo, tiene que ver con el tema de la creación de subsidios para mejorar el acondicionamiento térmico. ¿Han sido exitosos y cuáles particularmente son los que se han desarrollado? Mira, efectivamente, si constatamos que la normativa aparece en el año 2000 y se consolida el año 2007 de manera integral a la envolvente de la vivienda, o casi integral, las construcciones ejecutadas de ahí hacia atrás no tenían ninguna norma. Y lo más probable es que tuvieran condiciones de habitabilidad bastante bajas, que fuera difícil alcanzar condición de confort. Entonces, sin duda, como tú señalas, una de las estrategias primordiales del Estado, en este caso el Ministerio de Vivienda, es abordar esas viviendas, las que fueron construidas sin norma. Y ahí nosotros tenemos una línea de subsidio que es el acondicionamiento térmico de viviendas existentes, que propicia la intervención de estas viviendas construidas antes del año 2007 para llevarlas al estándar actual, vale decir, mejorar el parque existente. Pero esa política de Estado, tengo una duda, ¿estuvo más orientada esta política de subsidios a viviendas sociales o no necesariamente? Sí. El MIMBU focaliza los recursos, que siempre son escasos, en las familias que más lo necesitan, en los sectores más vulnerables. Ese es nuestro primer foco de atención. Porque entiendo como uno cuando transita por algunos lugares de Santiago hoy día, hay efectivamente como viviendas de clase media que están con estos calefactores solares, no sé, que son parte también de otro tipo de subsidio. O sea, no está abocado solo, esa es mi pregunta, está abocado también como a sectores de clase media, ¿no? Sí, el programa que regula estos subsidios también te permite, en la conformación de los grupos que postulan, incorporar a sectores
sectores medios, en un cierto porcentaje, con ciertas condiciones, pero sí, está abierto también a esos sectores. Cuando hablamos de los subsidios actuales, ¿a cuáles específicamente nos referimos? Porque tú dijiste, el acondicionamiento térmico, la norma reguló techos, reguló ventanas, reguló murallas, no sé cómo se llaman, y piso. Pero ¿cuáles son los subsidios a los que hoy se puede optar? Mira, dentro de la línea de mejoramiento de la vivienda existente, como bien lo mencionaste, está el de acondicionamiento térmico. Tenemos líneas muy interesantes en el ámbito de las energías renovables para incorporar, como tú señalabas, sistemas solares para calentar agua, para usar y desplazar el combustible utilizado por la familia, ya sea gas o electricidad. También tenemos sistemas fotovoltaicos, vale decir que generan energía eléctrica que se inyecta a la red y aportan al presupuesto familiar, porque también desplazan energía o tienen un descuento al final de mes a su cuenta de electricidad. Esos son como los tres principales proyectos o subsidios en la línea de la eficiencia energética. Este mismo programa tiene otras líneas que también son muy demandadas y muy importantes, como la ampliación de las viviendas, que te permite generar un recinto adicional a las viviendas que ya les quedaron chicas a la familia. Te permite también mejorar la vivienda en temas estructurales, en temas eléctricos, en temas de alcantarillado, de agua potable o en realidad cualquier necesidad técnica que tenga la vivienda. Ese subsidio es bastante amplio. ¿Y estos subsidios en general se comportan de manera distinta de acuerdo a la distribución regional? O por lo menos desde el punto de vista de la demanda. Me imagino que hay cosas que son más exitosas o que fueron diseñadas particularmente para algunas regiones o que no son nacionales necesariamente las soluciones. Efectivamente, en las temáticas de mantenimiento y de ampliaciones yo podría decir que son nacionales, son demandas nacionales, pero los temas de eficiencia energética, sin duda, la focalización está dada en las zonas más frías de nuestro país, porque está pensada para el periodo de invierno, principalmente. Entonces, esos subsidios hoy día se colocan desde la región de O'Higgins hasta la región de Magallanes. Tratamos de cubrir la zona centro-sur del país con estos sistemas de mejoramiento. Las energías renovables, sistemas solares térmicos para agua caliente y sistemas fotovoltaicos son de cobertura nacional, pero ahí también se produce un efecto que la demanda discrimina. En los sectores norte de Chile quizás el agua caliente no es tan importante. Y es mucho más importante la generación de energía eléctrica. Ahí hay un ejemplo de cómo la demanda va discriminando solo la colocación de subsidios. Oye, estas normas de acondicionamiento térmico, ¿cada cuánto tiempo? Porque tú dijiste, partimos del 2000, se arregló un poquito el 2007, si mal no entendí. ¿Tienen alguna periodicidad? ¿Estamos un poco atrasados? ¿En qué estamos? Mira, todo el mundo se pregunta lo mismo porque efectivamente uno ve la fecha y dice, ¿cuánto tiempo ha pasado? En la normativa nacional no hay ninguna definición de tiempo de revisión o actualización de estas normas. No existe. Por lo tanto, la promoción de la eficiencia energética y de la mejora en esta materia depende exclusivamente de la acción positiva del gobierno de turno y la voluntad política de implementar estos cambios, estas actualizaciones, que es el caso de la modificación que vamos a conversar ahora. Sí, pero esta decisión no incluye, o sea, incluye al gobierno, al Estado o al gobierno en términos generales. Pero no hay una forma como en que la ciudadanía participe o la promueva. Me refiero a colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, probablemente colegio médico, ¿por qué no? Si finalmente el tema tiene que ver con el bienestar y la salud de quienes la habitan. ¿Hay algo, se ve preocupación de otros gremios por esto? Sí, de todas maneras. Y como tú señalas, el colegio de arquitectos sí, es un tema de preocupación, sobre todo de los comités que tocan esta materia en específico dentro del colegio. Desde el punto de vista de la salud, creo que todavía no hemos logrado instalar que uno de los objetivos centrales de estas modificaciones
tiene repercusiones en la salud de la población. A través del Ministerio de Medio Ambiente sí, también lo tienen súper claro. Después vamos a comentar cómo estos subsidios de acondicionamiento térmico se enlazan con las acciones que realiza el Ministerio de Medio Ambiente. Y por supuesto el Ministerio de Energía, pero que su mirada es la eficiencia energética en términos propiamente tal de la energía. Pero estos cambios en general siempre son promovidos por el Estado y llevados a cabo e impulsados y por supuesto aprobados por el Estado. Ahora, estos cambios también se ven como favorecidos por el desarrollo tecnológico, el desarrollo de nuevos materiales, de nuevos aislantes, me imagino, perdona mi ignorancia. También es como la industria la que pone a disposición elementos mejores y eventualmente a menos costo. La industria aquí es clave porque la industria tiene el rol de entregar soluciones. La normativa define estándares, pero las alternativas para responder a esos estándares lo da la industria y lo tiene que dar la industria. Entonces, cuando aparecen estas normativas que hacen exigencias obligatorias en términos de eficiencia energética, y el caso que tú planteas es muy interesante y también muy didáctico, el de los materiales aislantes. Cuando aparece la exigencia de aislar térmicamente un techo, por ejemplo, es que el mercado ofrece alternativas. Y ahí hay alternativa para la introducción de materiales importados en el mercado, introducción de materiales y producción nacional de materiales aislantes, y también para la innovación. Es súper importante las puertas que abre la normativa a la industria nacional. Aquí hoy día hay una gama de soluciones de material aislante y otras soluciones constructivas que te permiten dar respuestas a las exigencias térmicas. Entonces, cuando mejoramos esta normativa o bien cuando ampliamos el ámbito de acción de estas normativas desde el punto de vista de la eficiencia energética, aparecen más productos y el mercado nutre de soluciones a los proyectistas y permite, por supuesto, la implementación de una política pública. Vamos a un corte y ya volvemos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De regreso de este corte, en el capítulo de hoy nos acompaña Camilo Lanata Giralt, arquitecto USACH, máster en medio ambiente y arquitectura bioclimática y actualmente encargado de la unidad de habitabilidad y eficiencia energética del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bueno, vamos por las nuevas modificaciones que se vienen y que son una primicia, por lo menos eso esperamos. ¿Hacia dónde se encaminan? Mira, efectivamente, como ya conversamos, el año 2007 se complementa la reglamentación térmica y aborda varios elementos del envolvente de la vivienda. En esta actualización lo que hicimos fue complementar con otros elementos del envolvente y mejorar las exigencias que ya habían, las de techo, muro, pisos ventilados y la superficie de ventana máxima. En esta modificación se incorporan otros elementos que no estaban, que vienen a tratar de abordar toda la envolvente de la vivienda. Se incorporan, yo sé que esos son temas quizás más técnicos, más duros, más fome, pero se incorporan la aislación térmica de los sobrecimientos, se incorporan los análisis de condensación, que son temas fundamental para evitar patologías constructivas que generan la humedad, hongos, moho, deterioro de los materiales, etc. Y se incorpora, por ejemplo, sistemas de ventilación, que es un tema clave para mantener la salubridad dentro del ambiente, renovar el aire dentro de la vivienda. Se habla cuando se habla sobre estos temas, se le relaciona con la OGUC. ¿Y cuál es esa relación específicamente? ¿Y qué es la OGUC?
Claro, bueno, efectivamente uno a veces dice cosas como que las entiende todo el mundo, las conoce todo el mundo, y es la parte árida de la arquitectura, que es la normativa, ¿no es cierto? La UC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el Decreto Supremo número 47 del año 92 del MIMBU, que regula la Ley General de Urbanismo y Construcciones y establece los criterios técnicos, entre otras cosas, y dentro del capítulo cuarto, que es de la arquitectura, habla de la habitabilidad. Y ahí es donde regula el acondicionamiento térmico de las viviendas. Entonces, la UC en su artículo 4.1.10 establece esta exigencia. Oye, y dos preguntas. Estas aplicaciones, si es que se aprueba la UC, no sé si depende de algo particularmente, si se aprueba, ¿cuándo entran en vigencia? Y lo segundo es, hacíamos la crítica de que la última legislación al respecto era el año 2000-2007, entonces mi pregunta, y decíamos que no contemplan, ¿cómo se llama? Procesos de actualización. Mi pregunta es, ¿pasará lo mismo con esta norma? En el sentido de que la estamos haciendo para ahora, vamos a solucionar los problemas para ahora, pero en 10 años más de nuevo nos vamos a quedar un poco al debe. Mira, para responder tu última pregunta, no va a pasar lo mismo. Y no va a pasar lo mismo porque a partir del año 2021 se promulga la Ley de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía. Y esa ley establece que el Ministerio de Energía, con los respectivos ministerios relacionados, tiene que generar un Plan Nacional de Eficiencia Energética. Y en la parte de edificaciones habla específicamente de la eficiencia energética de las edificaciones y de las viviendas, de sus estándares, y además de generar un programa a largo plazo con metas de mediano, corto y largo plazo. Entonces, esto nos va a dar una herramienta para poder planificar el avance de estas medidas en vivienda y en otras edificaciones que también son muy importantes, con un piso legal, ¿no? Con un soporte legal. Entonces no debería pasar lo mismo, que transcurra tanto tiempo, porque el periodo de tiempo transcurrido del 2007 a la fecha es muy extenso, pero más allá del tiempo, lo que hemos visto en los hogares chilenos es que las familias no alcanzan condición de confort. También eso tiene que ver con la pobreza energética, vale decir, con la capacidad económica de las familias de calefaccionarse. También se generan patologías constructivas, lo que te mencionaba, la condensación, las humedades, etc. Entonces, eso, junto con los efectos del cambio climático, hacen que esta normativa esté desactualizada. Y esta normativa ya fue aprobada, ya está publicada en el Diario Oficial, por lo tanto es de público conocimiento, y esa aprobación establece que entra en vigor 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial, y eso es en noviembre del año 2025. Ahí entra la nueva regulación. Y esta fecha de vigencia tiene una importancia mayor para los proyectos que están en desarrollo. Porque un proyecto que hoy día se está desarrollando y que llegue a solicitar permiso de edificación a la DOM en octubre del 2025 podrá seguir cumpliendo las condiciones de hoy de la ordenanza. Pero si llegas después de noviembre del 2025, vas a tener que cumplir las nuevas exigencias. Entonces, es muy importante que los proyectistas y sobre todo todos estos proyectos inmobiliarios que están en desarrollo tengan en perspectiva esta entrada en vigor, noviembre del 2025. O los otros que debieran decir que como ya está lista, adecuarse a los nuevos estándares y evitar problemas. Pero mi pregunta es, ¿la nueva normativa necesariamente va a generar un aumento en el costo de la construcción de las viviendas? Sin duda. O sea, sin duda, cualquier mejora de estándar en el ámbito de la eficiencia energética incorpora generalmente partidas nuevas, partidas adicionales. Ahora, mucho de la eficiencia energética de las viviendas tiene que ver con el diseño de la arquitectura, pero estas medidas son medidas prescriptivas, vale decir, al elemento un comportamiento, y eso se logra mejorando ese elemento, ¿no? O cambiando definitivamente la solución constructiva. Nosotros en el estudio de evaluación económica de esta propuesta estimamos que el impacto en la vivienda social está más o menos entre un 7 y un 10% de costo directo de construcción, y para viviendas privadas alrededor del un 10 al
15% de costo directo de construcción, que no es el valor de venta de la vivienda. Entonces, podemos considerar que la inversión en estas medidas es muy rentable desde el punto de vista del producto que vamos a obtener, de una vivienda más eficiente, más confortable y por supuesto más amigable con el medio ambiente también. En general, todavía la industria inmobiliaria no usa el acondicionamiento térmico, la calidad del acondicionamiento térmico de la vivienda, del edificio, etcétera, como una ventaja comparativa respecto de la competencia. Mira, y la pregunta es, ¿por qué no lo hace si es tan relevante? Es que ese es justamente un desafío muy importante. Entender que la eficiencia energética, la habitabilidad, es un valor en la construcción, es un síntoma de calidad en la construcción también. Pero efectivamente, como tú dices, la industria inmobiliaria en general releva otras cosas. Las terminaciones, el suelo, por supuesto, la ubicación, eso es muy difícil de cambiar. No sé, la cubierta de granito. Aunque yo creo que lo único que se asocia un poco con esto tiene que ver con las ventanas como de panel, ¿no? Por supuesto, mira. El termopanel es uno de los elementos distintivos que se usan en campañas, por lo menos. Ese es un atributo que ha logrado relevarse, y muy importante. Porque tiene obviamente mejoras desde el punto de vista térmico, pero también acústico, o sea, mejoran la habitabilidad. Sí, se ha logrado instalar ese producto dentro del mercado inmobiliario, pero por ejemplo, otros atributos de eficiencia energética no han sido instalados desde la industria ni relevados por la ciudadanía, por el comprador, o sea, alguien que busque un producto eficiente, térmicamente más eficiente, una vivienda más acogedora, una vivienda que no tenga que generar tanto gasto en aire acondicionado o en calefacción. Hablamos de las modificaciones en curso y que se te llena la cara de alegría. Sin embargo, también yo creo que tienes algo de preocupación en el tema como de las futuras modificaciones. Cuando hablamos del mediano y del largo plazo, ¿hacia dónde tú crees que van a apuntar esas modificaciones que vienen? Como por lo menos darnos los títulos. Mira, el camino de la reglamentación térmica, la verdad no es tan difuso, porque en realidad nosotros vamos a seguir y tenemos que seguir el camino de normativas de países más desarrollados que miran con mayor preocupación el cambio climático, el confort y la disminución de los gases de efecto invernadero que genera el sector de la construcción en general, tanto en fase de ejecución como en fase de operación. Y las viviendas ahí tienen bastante que aportar. En esta modificación se incorpora un párrafo que dice que 36 meses después de la publicación en el diario oficial de esta modificación, el MIMBU va a tener que definir un valor de demanda de energía para las viviendas. Vale decir, vamos a establecer o vamos a mirar el desempeño energético global de la vivienda. Ya no solamente elementos aislados como las puertas, las ventanas, los techos, los pisos ventilados. No, ahora evaluar mediante un software cómo se comporta energéticamente esa vivienda y que nos entrega un valor de demanda de energía. Vale decir, tanta energía demanda esta vivienda para estar en condición de confort. Perdona a lo mejor la mala comparación, pero esto es un poco como debiera pasar a futuro, de que uno al comprar una casa debiera casi tener un sello como los refrigeradores, como A más hasta totalmente ahí. Acertado, Gino, eso es así. Hoy día existe la calificación energética de vivienda, que es un etiquetado similar al de los electrodomésticos, al de los neumáticos y otros productos, en el cual entregamos una categoría de la vivienda en una evaluación, en una escala, y que tiene unas letras, ¿no es cierto? A, B, C, D, E, E. Ese sistema de calificación energética, que es del MIMBU también, junto con el Ministerio de Energía, hoy día es de carácter voluntario. Pero la ley de eficiencia energética que te mencionaba lo hace obligatorio. Vale decir, cuando entre en vigor ese etiquetado, todas las viviendas nuevas van a tener que indicarle al comprador o al futuro comprador cuál es el nivel de eficiencia energética de esa vivienda. Me da la impresión de lo que hemos conversado,
de una cosa buena, que ya no es solo el MIMBU el que está preocupado de este tema. Un poco retomar. ¿Quiénes son los socios que empujan, los socios, me refiero a agencias estatales, ¿no? Que ayudan en este tránsito, en estas mejoras? ¿Y qué rol cumplen? Hablamos recién del Ministerio de Energía, decíamos que probablemente el Ministerio de Educación todavía no se suma, no lo sé. Pero hay otros actores estatales que sí están en esta lógica, ¿no? Sí, de todas maneras, el MOP, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tienen estándares para sus edificaciones, para sus licitaciones, pero también solo queda en el ámbito de esos proyectos. Por eso la importancia de que esté en la UC, porque estando en la UC es una obligación para cualquier proyectista, para cualquier mandante que tenga que construir una escuela, un consultorio o un hospital. Aquí hay varios actores relevantes del ámbito público, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Las DOM juegan algún rol? Mira, la DOM... ¿Las universidades sí, podrían jugar un rol? Las direcciones de obras tienen un rol aquí fiscalizador, digámoslo así, ¿no es cierto? De cuando entra un permiso de edificación, de recibir las obras, ellos hacen que se cumpla la normativa. La academia, sin duda. Aquí la academia es fundamental porque ahí están los expertos en el tema, los que desarrollan propuestas, los que constantemente van más allá de la normativa y empujan a que el Estado genere políticas públicas. Nosotros tenemos muy buenos socios en ese ámbito. No quiero dejar a ni una universidad fuera, porque está bien. La academia en general. Y también los colegios, las asociaciones gremiales como el Colegio de Arquitectos, sin duda. Bueno, es el momento de hacer un nuevo y breve corte y ya regresamos. Finalizando ya el programa y al regreso de esta pausa, contarles que estamos conversando con Camilo Lanata, arquitecto USACH, máster en medio ambiente y encargado de la unidad de habitabilidad y eficiencia energética del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Primero agradecerte, Camilo, esta interesante conversación. Lo segundo, preguntarte si quieres precisar o agregar algo a lo que hemos conversado. A mí me parece que es bien impopular y decírtelo al aire, pero probablemente si quien quiere más información, ¿dónde buscarla? Sí, nosotros tenemos como canal de difusión la página web del MIMBU, donde hay información disponible. Hay harto material también que nosotros hemos desarrollado para la implementación de estos estándares, sobre todo en el contexto de los planes de descontaminación, que no los pudimos abordar en profundidad, pero básicamente son planes decretados por el Ministerio de Medio Ambiente, donde el acondicionamiento térmico de la vivienda, vale decir el estándar térmico de viviendas nuevas y existentes, adopta los estándares que están contenidos en esta modificación. Y esa es una medida estructural de los planes de descontaminación en Chile, que van desde la región de O'Higgins hasta Aysén. Tenemos más de 10 planes hoy día que incluyen esa medida, vale decir, donde ya estamos implementando ese estándar. Entonces, en la página web del mismo tenemos mucha información de cómo implementar estos estándares, sobre todo en vivienda existente, y otras herramientas de cálculo también muy interesantes para los temas de cálculo de tramitancia térmica de ventana, de nuevo temas técnicos bien áridos tal vez, sistemas de ventilación, análisis de condensación, todo en la web del mismo. Y también vamos a generar instancias de difusión de esta actualización. Pero a eso me refiero. El tema de un cambio normativo tan relevante requiere para su éxito difusión. Entonces, entiendo que ustedes también como ministerio y como unidad particularmente están interesados en hacer difusión de esto. Por lo tanto, a quienes nos ven, que básicamente son gente como asociada a este tema de la industria, también decirles que están disponibles para hacer presentaciones y difundir esto, ¿no?
Por supuesto, ya tenemos algunos requerimientos de algunos sectores a participar en eventos que ellos van a realizar dentro de este año, pero sin duda a nivel de organizaciones gremiales o de otro tipo, podemos hacer vínculos directos con el MIMBU para generar y lo importante es que no se van a ver beneficiados solo la gente de Santiago, sino que también existe la posibilidad de hacer cosas con universidades u otras instituciones de educación superior en regiones, bueno, y otros organismos. Por supuesto, sobre todo hoy día que tenemos herramientas informáticas que nos permiten estar en todo Chile al mismo tiempo si queremos, por supuesto que sí. Bueno, Camilo, muchas gracias por esta conversación y a todas y todos, muchas gracias por escucharnos. Y los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Muchas gracias. Gracias, Gino. Camilo.